Vale. Vamos para allá, pues. Entonces, vamos a hablar hoy. La vez pasada hablamos de la inflamación aguda, de los mediadores y hablamos un poquito también del ácido araquidónico. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más sobre la inflamación aguda y algo sobre la inflamación crónica. Entonces, primero vamos a comenzar hablando de los patrones morfológicos de la inflamación aguda. Entonces, complementando con lo que discutimos la semana pasada, una cosa importante, con la palabra hallmark es como el estándar de oro. O sea, eso es como decir, el hallmark de un parking es que hay guaro. O sea, no puede haber un parking sin guaro. O el hallmark del desayuno es el café. No puede haber desayuno sin el café. Claro, eso es discutible, ¿no? En el caso de los panameños, el hallmark de la cena es que haya arroz. O el almuerzo también. O sea, ese es el estándar de oro. Es un requisito sine qua non para que eso pueda existir. En el caso de la inflamación aguda, el hallmark es que los vasitos se dilatan. Y ustedes saben que eso ocurre por acción de la histamina, entre otros mediadores. Y entonces esos vasitos, como tú lo ves acá, se llenan de leucocitos y de fluidos. Y eventualmente eso comienza a liquear hacia el intersticio y entonces el intersticio se llena de leucocitos y de fluido. En este caso es un fluido que, como vimos la semana pasada, o la clase pasada, mejor dicho, va a ser un fluido rico en leucocitos, proteínas, o sea que va a ser un exudado. Entonces, recordemos que otra cosa que vemos en la inflamación aguda son los cambios más que la inflamación aguda propia de la inflamación. Ese exceso de líquido va a hacer que el área afectada tenga aumento de volumen, el paciente se va a poner rojo por la éstasis, por la ingurgitación de los vasos, va a tener calor en esa área, y esos son cambios que obedecen cambios vasculares también. O sea, un mayor flujo sanguíneo y una mayor permeabilidad vascular. O sea que los endotelios van a permitir mayor fuga de líquidos. Otra cosa importante que es producto de esto es que cuando hay inflamación, recordemos que los neutrófilos liberan sus enzimas, ¿ok? Enzimas y también la melopiroxidasa, las lisocimas, las defensinas. Y eso, sí, eso daña bacterias, microorganismos, pero también daña nuestros propios tejidos. Y entonces eso nos provoca dolor y pérdida de la función. Como esto tienes aquí, no tienes aquí un riñón, esto es un glomérulo y esto aquí son túbulos renales, y ves cómo la arquitectura histológica en términos generales se perdió. ¿Por qué? Porque esto está bien inflamado, los vasos están dilatados, llenos de leucocitos, y gran parte de esos leucocitos ya se han salido fuera de los vasos. Y en ese sitio están causando daño, están causando lesión. Déjenme conseguir algo para tomar, que eso me agota estar hablando sin tomar nada. Un vasito. Listo, ahora sí. O sea, el primer patrón de inflamación aguda que vamos a ver se llama la inflamación aguda serosa. Y este es un poquito curioso porque va quizás en contra de los conceptos que nosotros hemos discutido hasta el momento. Porque dijimos que, por así decirlo, la inflamación aguda es una inflamación sucia, porque tiene mucho neutrófilo, tiene mucha bacteria, tiene mucha proteína. Pero en la inflamación aguda, el fluido que nosotros vamos a encontrar es un fluido que es pobre en leucocitos o pobre en células. Entonces, ese fluido suele acumularse durante la inflamación esta serosa entre los epitelios y también puede acumularse en las cavidades. Una cosa característica de la inflamación esta serosa aguda es que va a ser un líquido, como lo ves acá en esta ampolla, que esta es una ampolla subcorneal.
subcorneal porque está debajo del estrato córneo. Aquí no hay ni bichos y hay uno que otro leucocito. Esencialmente esto es una ampolla que está limpia, entre comillas. ¿Cuál es el ejemplo clásico de esta inflamación aguda serosa? El ejemplo clásico de esta inflamación aguda serosa es durante las quemaduras. ¿Okay? Durante las quemaduras existe entrada de exceso de líquido, pero es un líquido que no va a ser ni rico en bacterias, ni tampoco va a ser rico en muchos leucocitos. Claro, sí vas a tener, pero tanto como decir abundancia, no. Entonces las quemaduras son el ejemplo clásico. Por eso las quemaduras de sol, el líquido se acumula entre el estrato córneo y el estrato espinoso, y ahí eso forma un sitio de inflamación, en este caso aguda, pero con patrón seroso. Distinto, por ejemplo, a esta inflamación aguda fibrinosa, en la cual los espacios vasculares se abren tanto que permite la máxima fuga. ¿Okay? Se abre tanto que eso permite la fuga de proteínas grandes, como por ejemplo el fibrinógeno. Fibrinógeno es una proteína que ayuda a la formación del coágulo. Bueno, durante la inflamación esta aguda fibrinosa, la fibrina se escapa y provoca un líquido que es rico en fibrina, por eso se llama exudado fibrinoso, que por ejemplo se acumula acá en el pericardio y es un líquido que es así como bien, bien denso, le llaman bread and butter, como si pusieras así mantequilla encima de un pan. Entonces, esa fibrina la vas a ver así toda eosinofílica y amorfa, ¿no? Y siempre vas a encontrar esto acompañado de macrófagos. Entonces, es una inflamación que se caracteriza porque el liqueo es tan grande, los espacios vasculares están tan abiertos, que permite que se fuguen proteínas grandes como la fibrina, y eso provoca ese depósito de material eosinofílico amorfo. Entonces eso provoca mucha inflamación, provoca mucho daño y provoca ciclos de daño, reparación, que al final termina fibrosando los órganos, o sea, los cicatriza demasiado. Entonces eso sucede sobre todo en esta pericarditis fibrinosa. Ves que el que lo describió como bread and butter, ¿no? Como cuando tú pones así mantequilla encima del pan. Supuestamente este exceso de fibrina encima del pericardio simula eso, ¿no? Entonces esto lo que hay es una inflamación tan potente que lo que permite es que los vasos se abran tanto que estas proteínas tan grandes como la fibrina salgan y se comiencen a acumular ahí encima del chuleta. Mi carro está afuera. Encima, no, lo movimos. Encima del pericardio. Entonces, el otro tipo de inflamación aguda que sí es una un poco más lógica es la purulenta, ¿ok? Tiene que ver con lo que ya hablamos de la pus. Entonces, esto es una inflamación aguda sucia, en la cual vamos a encontrar el acúmulo de leucocitos, como aquí, ¿no? Entonces, esto es una bola, una masa que tú vas a encontrar ahí neutrófilos, debris celular que se traduce en restos celulares, vas a encontrar líquido, vas a encontrar proteínas y restos de bacterias. O sea, esto es pus. También se le llama, esto que está aquí es un microabsceso. ¿Okay? Un absceso es una colección de pus. O sea que si aquí hiciéramos aumento, pusiéramos ese microscopio en 40x, o si le gusta el aceite de inmersión en 100x, tú verías ahí neutrófilos, verías ahí colonias de bacterias y verías ahí bastantes, eso se llama debris necrótico celular. ¿Okay? Eso es pus, y como se acumula en un espacio, en una cavidad, forma lo que nosotros llamamos absceso. De hecho, los abscesos que tú puedes ver, si alguna vez has visto, eso hay que drenarlo, hay que flatearlo. O sea, le hacen una incisión y por ahí eso lo aprieta y sale pus, 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 pus. Y es la única forma que eso se cure. Porque si no, hay demasiada sobreinfección bacteriana y hasta que tú no drenes eso, eso no se va a curar. ¿Por qué? Porque eso es caldo de cultivo para que más bacterias lleguen. Y entonces la otra cosa es que en este ambiente anaeróbico los antibióticos no llegan. O sea, hasta que tú no drenes eso, esto no se va a curar. Los organismos que por general generan esta inflamación purulenta son los gram positivos como los estafilococos, estreptococos, etcétera, ¿no? El ejemplo clásico es durante la apendicitis aguda. La apendicitis aguda, tú vas a ver una inflamación que es sucia. Microbios, neutrófilos, proteínas. Es un líquido que es sucio. ¿Por qué apendicitis aguda? Porque es peligrosa. Porque eso se puede inflamar tanto que eso perfora el apéndice. Y cuando se perfora el apéndice, el contenido intestinal, que en este caso son las heces, salen al peritoneo
tener una peritonitis, se complica y se puede morir. O sea, la piel se puede reventar. O sea, se perfora, es la palabra correcta. Como dijimos, ¿no? Un absceso, como tú lo ves acá, esto es un pulmón, estas bolitas son abscesitos. Si tú agarras eso, lo cortas y lo ves debajo de un microscopio, tú vas a ver que este abscesito es una colección más o menos circunscrita en la que encuentras neutrófilos, bacterias, resto de células muertas, proteínas. Es una bola ahí, ¿ok? Y eso nada más va a mejorar si eso le retiran ese exceso de pus, lo limpian, hacen una curación ahí leve y le das antibióticos, que tiene que drenarlo, porque si no eso es foco para que las bacterias proliferen. Entonces, ups, me pasé. Otro fenómeno morfológico que se ve en la inflamación aguda es una úlcera, ¿ok? ¿Qué sucede? Una úlcera no solamente es la pérdida del epitelio de superficie, porque por lo general tú puedes tener eso se llama una erosión. O sea, una erosión que es normal, tienes un epitelio y es discontinuo, es porque el epitelio se va erosionando. ¿Cuál es el ejemplo clásico que tú ves eso? En estas pacientes mayores donde el útero se prolapsa, o sea que el útero desciende porque los ligamentos pierden su fortaleza y entonces un útero que queda rozando contra las estructuras del piso pélvico. Entonces, de tanto rozar, el epitelio se puede erosionar, pero no necesariamente hace una inflamación aguda ulcerada, eso es una erosión. Es distinto a una úlcera verdadera, porque una úlcera verdadera, el epitelio ¡fum!, se excava y se pierde. Y en ese sitio de excavación llega inflamación aguda con neutrófilos, ¿okay? Y llega también sobrecolonización bacteriana. Y ese tejido acá arriba está muerto, o sea, está desvitalizado. Esa es la diferencia entre una úlcera y una erosión. Por lo general, estas úlceras ocurren como por ejemplo acá, esto es una cavidad oral, epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante, y aquí hubo una pérdida del epitelio y aquí ocurre una cosa que se llama reacción vital. Esa es la diferencia de cómo tú distingues un evento real versus un evento simulado. Por ejemplo, si yo agarro un tejido, una piel, y la desgasto tanto en el micrótomo hasta que se pierde el epitelio de superficie, yo sé que eso es un artefacto propio del corte. ¿Por qué? Porque sí, se perdió el epitelio, pero para que sea una úlcera verdadera, eso tiene que acompañar una reacción vital, o sea, tu cuerpo reacciona frente a eso. Entonces, donde hubo esa pérdida real del epitelio, eso ahí se llena de neutrófilos, hay sobrecolonización bacteriana, hay mucho exudado y hay exceso de bacterias. O sea, eso es una úlcera real, como ocurre aquí en la cavidad oral. Eso está acompañado de su respectiva reacción vital. Entonces, obviamente, ahí arriba, para que ese epitelio se repare, tú lo que tienes que hacer es favorecer que ese exceso de bacterias dejen de estar ahí, porque mientras ese exceso de bacterias exista, la batalla a muerte entre neutrófilos y bacterias va a existir y eso nunca va a sanar, nunca se va a sanar. Este es otro ejemplo de una úlcera, ¿no? Esta es la úlcera clásica del paciente con el pie diabético. A manera de resumen, en el pie diabético, como dijimos la vez pasada, eso es una alteración crónica. ¿Qué ocurre? Porque el paciente diabético sufre daño de muchos años a sus vasos y a sus nervios. Si sufres daño a tus vasos, todo lo que hablamos la clase pasada sobre la inflamación va a ser deficiente. Y si sufres daño a los nervios, el paciente no se va a dar cuenta que él se está lesionando sus tejidos. En este caso, se está lesionando los tejidos de su pie. Entonces, esa es la fórmula perfecta para que la lesión, en este caso esta lesión en el pie, se prolongue. Porque como la inflamación es deficiente o no hay, entonces el tejido nunca se va a reparar. Entonces, este tejido, este pie, por ejemplo, cursa por ciclos casi que interminables en los cuales hay inflamación aguda e intento de reparación. Al final eso se traduce en una concomitancia, si es que esta palabra existe, entre inflamación aguda e inflamación crónica. Tú vas a encontrar ambas cosas aquí. Paciente con bacterias y neutrófilos, a su vez coexistiendo con intento de reparación.
Eso es clásico verlo en úlceras de causas que son difíciles de controlar. El mejor ejemplo es los diabéticos o quizás una úlcera gástrica que, por ejemplo, sea secundaria a Helicobacter, ¿no? Hasta que tú no elimines el Helicobacter, el estímulo va a seguir ahí. Del punto de vista histológico, cuando vemos una úlcera, vamos a encontrar como acá, carajo, mucho neutrófilo. O sea, esto aquí está harto de neutrófilo y eso va a haber dilatación de los vasitos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Tienes que irte a la clase pasada. Porque la histamina dilata los vasos y aumenta la permeabilidad vascular. Con el tiempo, esa úlcera que no se arregla, no se corrige, el cuerpo trata de repararla. Por eso es que tú ves que los bordes de esta úlcera se ve como la piel, como un callo, bien grueso, o sea, bien cicatrizado. Porque tu cuerpo trata de corregirlo, pero si esta persona sigue molestándose ese pie, sigue usando zapatos incómodos, sigue sin curarse la úlcera, pues eso al final del día va a extenderse, o sea, no se va a curar. Es difícil. Entonces, que este paciente, al final del día, el pie le queda como el que les puse yo en el quiz, que ese es un pie que no queda de otra que amputarlo. O sea, ya ahí no pega ni antibiótico, ni curación, ni nada. O sea, la solución ahí es, sin mediar, es la amputación. Es la amputación. No hay de otra ahí. Dame un segundo para responder una cosa acá. Carajo. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 profe. Vale. Bien, vamos a suponer que tus neutrófilos lograron hacer el trabajo bien. Recuerda que ellos están llamados a detener el agente infeccioso en el momento. Vamos a suponer que era una infección controlable y que tú, por ejemplo, tú no favoreciste que llegaran más bacterias. Por ejemplo, si tú te raspas o te cortas, tú te vas a limpiar tu herida con jabón, buco agua, te vas a poner una curita, pero no es que tú vas a meter la cortada en agua sucia, o no es que tú vas a agarrar y vas a meter esa mano cortada en tierra. O sea, tú no vas a tratar de echar por la borda el trabajo que trató de hacer tu inflamación aguda. Vamos a suponer que todo salió biológicamente adecuado, o sea, que todo se hizo bien. Entonces, dependiendo de eso, la inflamación aguda va a tener varias resoluciones posibles, que varían, por ejemplo, en el tipo de lesión. Por ejemplo, una incisión quirúrgica con un bisturí va a sanar con mucha más facilidad que una incisión hecha con, por ejemplo, con un serrucho, raca, raca, raca. O sea, eso provoca mucho más daño. Obviamente, la intensidad de la lesión, por ejemplo, no es lo mismo una lesión de 1 milímetro a una lesión de 10 centímetros, no es lo mismo. También depende del sitio o el tejido afectado. No es lo mismo lesionarte la piel, que es un tejido muy noble, a, por ejemplo, lesionarte el corazón, por decirles algo. Y también depende de los factores propios de uno. Por ejemplo, yo no soy diabético. Por lo tanto, mis tejidos deberían, por tema de teoría, teóricamente, sanar con más facilidad y de mejor forma que el tejido de un paciente diabético. O sea, todas estas son variables importantes al momento de tratar de extrapolar qué puede ocurrir con el paciente que está cursando con inflamación. Entonces, dependiendo de eso, hay 3 posibles caminos que sufre la inflamación aguda. Como le dije, el ideal es que se resolvió. Es lo ideal. ¿Ok? Como dice aquí, ¿no? Ocurre en mundos perfectos. Obviamente no es este. La otra es que tu tejido cicatrice. Cool. Si cicatrizó el tejido, el daño se reparó. Pero hay ciertas circunstancias donde la cicatriz no va a tener la función original del tejido. O sea que sí, el tejido se reparó, pero el precio fue la pérdida de la función. Y finalmente, la que vamos a hablar ahorita, es que la inflamación aguda no pudo hacer el trabajo y por lo tanto nosotros vamos a progresar a, lamentablemente, inflamación crónica. De hecho, eso es raro. Por lo general, la inflamación aguda siempre resuelve. Y tú ni te das cuenta. Ni tú ni yo, ni nos damos cuenta. La inflamación aguda es buena. Pero hay veces que progresa crónica. Vamos a ver por qué ocurre eso.
Bien, aquí lo tienes, ¿no? Tienes aquí una inflamación aguda. Ve aquí los neutrófilos migrando. Y entonces puede haber resolución, ¿no? Puede haber que todo se resolvió y esto llegó o regresó a su estado normal. Puede ser que el asunto se puso más peligroso y se llenó esta cosa de pus, de neutrófilos. O sea, los tipos, en vez de llamar a una patrulla, tuvieron que llamar a la perrera entera. O sea, se llenó la cosa de guardia. Entonces, aquí ves que se llenó esto de neutrófilos, de bacterias. O sea, es una pelea ya de grandes ligas. Entonces, esta inflamación, por supuesto, con pus, etcétera, eso genera mucho más daño para tu propio tejido. Por lo tanto, eso no puede progresar a una resolución limpia. Eso va a progresar a una resolución con cicatrización / fibrosis. Por lo general, cuando hablamos de cicatrización, nos referimos a la piel y a los epitelios, mientras que reservamos el término fibrosis para órganos internos. Pero para fines prácticos es lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, algunos de ustedes tienen que tener una cicatriz en la piel bien grande. Tú te das cuenta que en el sitio de la cicatriz, la elasticidad de la piel se pierde. O sea, pierdes la función ahí. Entonces, cuando la inflamación aguda es muy violenta, eventualmente resuelve, por lo general lo que toca es cicatrizar el tejido, ¿okay? O fibrosarlo. O finalmente, la inflamación aguda no resuelve el tema y esto progresa ya a mayor nivel, o sea, progresa a una fase tipo inflamación crónica. Mucho hielo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hablar entonces en esta clase, el gran grueso? Inflamación crónica, eso es largo, brother. Semanas a meses y a veces son tan crónicas como por ejemplo los pacientes autoinmunes, que eso es para toda la vida. Toda la vida. ¿Ok? Para toda la vida. Entonces, el problema es que la inflamación crónica es como cuando hay una, como la guerra de allá de Palestina, con Israel. Tiene a la gente trabajando y al mismo tiempo gente bombardeando. O sea, tiene sitios de batallas activos y sitios de intento de reparación de la situación. Tienes eso, o sea, es como un sitio de guerra constante. ¿Okay? Esta inflamación crónica puede ser, de nuevo quiere decir que surgió solita, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, o puede ser consecuencia de una inflamación aguda. El mejor ejemplo que se me ocurre es el paciente con tuberculosis. El paciente con tuberculosis en un momento fue una inflamación aguda. Lo que pasa es que eso, como usted sabe, es un bicho duro de matar, duro de erradicar. Entonces, no resolvió con la inflamación aguda porque la bacteria esta, la micobacteria, tiene mecanismo para chifiar al neutrófilo. Entonces, no queda de otra que progresar a una inflamación tipo crónica. Entonces, veremos qué causas son, como la que le acabo de decir, infecciones persistentes. La que mejor se me ocurre a mí es la tuberculosis. Es como el prototipo de inflamación crónica. Obviamente, el otro prototipo son las enfermedades por hipersensibilidad. Todas estas agrupan las autoinmunes. Cuando vayamos en su momento, veremos que hay 4 tipos de enfermedades por hipersensibilidad, donde están las alergias, las autoinmunes, las que son por depósito de complejos inmunes. Probablemente esa clase, su profesor de inmunología, se las dé con más destreza que yo, porque mi conocimiento sobre eso es más que todo teórico. Yo no veo eso en la práctica. Bueno, espero yo que sea así. Entre usted más aprenda, mejor. Y, por ejemplo, exposición prolongada a agentes tóxicos. Por ejemplo, el paciente fumador, años fumando, ¿ok? Años fumando, tanto así que su cuerpo queda expuesto a una situación de exposición pues muy crónica. Entonces, vemos que en el desarrollo de enfermedades crónicas tenemos muchos órganos implicados, ¿no? Cardiovascular, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, por supuesto el cáncer que siempre está metido en todo. Y vemos que desde el punto de vista biológico esto es muchos cambios sufre el cuerpo al enfrentarse a algo crónico. Y todo eso va en función de las posibles terapias. O sea, por ejemplo, si yo conozco el agente ofensor, por lo tanto, yo tengo cómo tratarlo. Claro, esto avanza a otro nivel. Por ejemplo, si yo conozco las citoquinas,
si yo sé que el TNF es un mediador que provoca mucho daño, entonces yo desarrollo medicamentos anti-TNF. O sea, que desarrollo medicamentos que regulen las citoquinas. O sea, es para que usted vea que esto va a un nivel superior. O sea, controlar la inflamación crónica no es fácil. O sea, porque son inflamaciones que son de mucho dolor de cabeza, mucho que hacer. Fácil, por ejemplo, es pensar en el paciente obeso, diabético, cardiópata, sedentario. Yo te digo a ti, brother, la solución para eso es que dejes de ser obeso. Perdón, eso es como muy peyorativo y discriminativo, porque hay gente que trata de ser obesa y la verdad es que eso no es como así. No, eso a veces es difícil. Pero yo le digo a la gente como que, hey, ven acá, bájale a la soda, bájale al arroz. No tiene por qué te comete una montaña de arroz, te puedes comer un tercio de eso. O sea, tú no eres Usain Bolt. Tú no necesitas consumir 5.000 calorías al día, tú no las quemas. O sea, tú puedes perfectamente sobrevivir con 2.500 calorías. Bájale. ¿Va? Sí, pero si eso fuera tan fácil, en nuestra sociedad no hubiera personas obesas o hubiera un porcentaje chiquitito. Y sabemos que eso no es así. O sea, como dice el fumador, como que, hey, deja de fumar. Claro, para mí es fácil porque yo no fumo, pero para la persona que está enviciada con eso, no es tan fácil. Entonces, ves que nuestros estilos de vida nos llevan a ser una sociedad inevitablemente destinada a enfermarse. Ah, José, me dio una cosa. Denme 2 minutos o menos. Error. Así se me olvida. Entonces, el prototipo de inflamación crónica es una infección persistente. Como les dije, el más famoso o infame es la micobacteria, en este caso la tuberculosis, que en su momento mató mucha gente. De hecho, hoy en día, tú dices un paciente con tuberculosis y todo el mundo se echa para el lado, porque la tuberculosis es considerada como una enfermedad de la gente hacinada, de gente de escasos recursos, de gente, usted me disculpará si alguien conoce con tuberculosis, pero es como una enfermedad de los cochinos. Y eso no es verdad. O sea, tú hoy en día, tú estás al lado de alguien y esta persona capaz tiene tuberculosis y no lo sabe. Porque como dijimos en el curso anterior, la tuberculosis en Panamá es endémica. Si tú no me crees, hazte una PPD y te va a salir un bolonchón que no hace falta medirlo porque va a estar más alto de lo que las guías dicen que debe medir. Entonces, la micobacteria es el ejemplo perfecto de una infección que si tú no te cuidas, te va a acompañar para toda tu vida y si no coges conciencia, también te va a acompañar hasta tu muerte. O a ti no al paciente. Entonces, estas son inflamaciones tan de larga data que el espectro hay que cambiarlo. Por ejemplo, Profe, dime. esa prueba de lo que usted dice de la boloncha es de la Ajá. tu- Te hablan tuberculina. de la tuberculina, es correcto. Sí, PPD. PPD que Okay. Protein Purified Derivado, Derivative. Algo así, ahora mismo no me acuerdo, pero búscalo. Así mismo decía, esta misma es, profe. Está en lo correcto. Búscala y si tienes curiosidad, háztela para que todo el que te va a salir un bolonchón. Pero si te vas a un país, mira, yo me acuerdo que cuando ahorita que mencioné ese tema, cuando era residente, yo fui a un congreso en Canadá, en Vancouver. Entonces, esa vaina, el que quiere ir para Canadá, chuleta, una visa dura de sacar. Sí frían con eso. Bueno, aparentemente, como yo puse en mi especie de currículum que yo trabajaba en hospital, entonces se sobreentiende que Panamá, al ser un país del tercer mundo, o sea, mínimo Panamá es India, sin ofender a los que tengan gente en India, somos como un país como que chuzo.
yo iba a llevarle, yo soy potencialmente un transportador de enfermedades a los lords canadienses. Entonces, peor porque yo, como yo trabajo en hospital, yo estoy expuesto a tuberculosis. Y hasta que se demuestre lo contrario, yo cargo tuberculosis. Entonces, me hicieron ir a verme con un neumólogo, me hicieron una placa de tórax, yo como que gastando plata en eso, para que yo demostrara frente a la embajada que me está emitiendo la visa, yo demostrara que yo en verdad no tengo tuberculosis, o sea, que es súper, es riguroso para ellos. Lo que le iba a decir con eso es que probablemente tú le haces una PPD al canadiense promedio y no le va a salir nada, pero se la hacen a cualquier panameño como ustedes o como yo, quizás yo más porque yo estoy expuesto al hospital todos los días y ¡blup! Me va a salir un bolonchón y la gente piensa que bestia, esta gente acá está mínimo, este es un país del hacinamiento. No pasa nada, tuberculosis. Y si desarrollo síntomas, tomo mi tratamiento y se acabó. Digo, el problema es que sea multiresistente, pero no pasa nada, no pasa nada. O sea, eso es normal acá. Pasa que es como, todavía eso existe, ¿no? El paciente con HIV-Sida. Tú lo ves y que, este de mal andar. Y no, tú tienes gente hoy en día que son SIDA o son HIV y están ahí por ahí tranquilos, no parecen, o sea, no, o sea, eso es el avance de la ciencia. Y eso ocurre gracias a que hay controles estrictos y formas de monitorizar al paciente. Entonces, eso, o sea, si no fuera por el COVID, que nos tiró abajo un poquito la percepción de la ciencia médica, o sea, la ciencia médica avanzó buco. Con el COVID los médicos, cuando digo los médicos no me refiero solamente a los médicos, me refiero a salud en general, porque ustedes también como laboratorio tienen un papel fundamental, quedamos como que no sabemos, y eso no es verdad, eso es injusto. Bueno, los pacientes con tuberculosis activa hacen este fenómeno que tú ves acá. Acá arriba, esta pelota, esto es una bola de macrófagos rodeado de un collarete de linfocitos. Esto que está acá arriba se llama un granuloma. ¿Qué ocurrió con este granuloma? Tu cuerpo o el cuerpo del paciente con tuberculosis se dio cuenta que no podía fagocitar a la micobacteria. Entonces lo que decidió tu cuerpo fue agarrar y crearle una especie de cárcel o de prisión a la micobacteria. Entonces todos esos macrófagos se ponen alrededor de ella y la encierran. Y son guiados por estos linfocitos a la periferia. Entonces, cuando tú ves granulomas, es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Hay otras causas de granulomas. Siempre piensen en cosas que son difíciles de fagocitar. Ciertos hongos como los neumocistis o los histoplasmas también dan granulomas. Los cuerpos extraños que también son infagocitables, como dije la semana pasada, la clase pasada, perdón, una sutura que es infagocitable, eso también te va a causar un granuloma. Una cosa que sí es como quien dice es tuberculosis, es cuando tú ves necrosis adentro del granuloma. O se llama necrosis central o es muy parecida a la del quiz, a la necrosis gaseosa. Cuando dice granulomas con necrosis gaseosa, eso es tuberculosis y ya. O sea, como que dice ya eso es 4 patas, cola y dice miau que es un gato. Bueno, cuando tú ves un granuloma con necrosis central, eso es tuberculosis y ya, dale tratamiento que está activa. Y eso lo hemos hecho, eso se ve. Paciente le da tratamiento y cool. Otra, fácilmente reintegrar a la sociedad. Otra cosa que vemos aquí es que los macrófagos se fusionan y forman estas células gigantes multinucleadas. Antes se pensaba que las células gigantes multinucleadas era una especie de tanque que estaba destinado a destruir la micobacteria, pero en verdad no. Miren a estas células gigantes multinucleadas como una célula frustrada, que en su frustración no le quedó de otra que fusionarse para poder ayudar a contener las micobacterias. Entonces, estos son elementos que nosotros vemos en la inflamación granulomatosa, que es característica de la inflamación crónica, sobre todo por infecciones persistentes. Bien, la otra que veremos con más calma en su momento son la infección crónica causada. Dime.
Una ¿Me consulta. escuchas? En caso tal, el Sí. paciente es resistente a la multidroga, ¿qué tratamiento se le daría al paciente? Ah, hay esquemas para esos pacientes. Tienes que buscar una cosa que se llama TAES. Yo no soy experto en eso. TAES es la terapia esa antifímica. Entonces, dependiendo de los resultados, hay esquemas, ¿no? Decirte que el medicamento es, si te lo digo, tengo que investigarlo y te ayudo. Además, lo voy a apuntar para mí. ¿No sería más Pero el de segunda generación? no quiero decirte algo equivocado. Lo voy a Ah, investigar y te lo escribo al grupo. O le pregunto a Iliana, que ella es neumóloga, ya sabe de eso. Porque si te digo algo ok, y después me equivoco, tengo que echar para atrás y eso no es mi área, así que yo reconozco que tengo mi limitación. Lo que sí sé es que con esta gente tienen que aislarlo, porque el problema es que él está tosiendo bacteria blindada. Entonces, le da tratamiento, le baja los síntomas y ya, quedó bien. El problema es que él transmite esos micobacterias blindadas, pero sí hay tratamiento. El problema es que, curiosamente, ese paciente multirodo resistente, por lo general son pacientes malcriados, que no entienden la gravedad de su infección y por lo tanto es casi imposible mantenerlos aislados. Pero bueno, ya eso es una cosa donde la enfermedad somática raya con la enfermedad social. Pero bueno, ahí te investigo los esquemas de TAES y qué se le da a los pacientes con multirodo resistente. Eh, igual, en su momento hemos hablado de una cosa que se llama la patología de la enfermedad infecciosa. Quizás en ese momento toquemos con un poquito más de detalle este tema. Todo esto que está aquí hablando de la hipersensibilidad obedece a la enfermedad autoinmune. ¿Okay? ¿Qué ocurre? En la enfermedad autoinmune, tu propio cuerpo detecta tu propio tejido como algo malo y lo va a atacar a muerte. Por ejemplo, el paciente con artritis reumatoide, tu cuerpo detecta tus articulaciones como el enemigo. Digo, tú no vas a dejar de tener articulaciones, no vas a dejar de tener membrana sinovial. Entonces tu cuerpo la va a atacar forever. Entonces eso va a ser un daño para siempre, ¿ok? Entonces, cuando el paciente con enfermedad autoinmune, es una inflamación crónica casi que eterna. Por eso es que existen los reumatólogos, ¿ok? Que son los que se encargan de darle al paciente inmunomoduladores para este tipo de enfermedades. Nada más se la menciono porque en su momento vamos a tener su charla de inmunidad y la discutiremos con más calma. Dentro de esta hipersensibilidad encontramos siempre el asma, ¿no? El asma es un ejemplo de una enfermedad por hipersensibilidad que tiene un componente alérgico. Claro, hay asmas dentro de las clasificaciones que no son alérgicas, pero un buen porcentaje sí tienen que ver con este tema de alergias. Por ejemplo, el paciente que es asmático sabe que su asma se gatilla contra cosas que normalmente no te deben hacer daño. Por ejemplo, el asma se le gatilló porque hizo ejercicio o porque se expuso a un ambiente cambio de temperatura. O sea, son estímulos que normalmente no están diseñados para hacerte daño, pero estos son pacientes que tienen un sistema inmune hiperactivo. O sea, un sistema inmune que desarrolla, es muy explosivo, por así decirlo, desarrolla una respuesta innecesariamente violenta. ¿Cómo dice esto, no? Se caracteriza porque responde a un antígeno que normalmente es inofensivo. Por ejemplo, los mariscos. Los mariscos no hacen daño. Claro, si están dañados, se hacen daño si te lo comes, ¿no? O sea, son cosas inofensivas, pero el que es alérgico a eso responde de una forma innecesariamente violenta. O sea, que tu sistema inmune ahí es realmente el que está haciendo daño. Entonces, si lo que te gatilla eso es algo del ambiente, algo que es inevitable exponerte, pues sin querer queriendo, por mucho que trates de evitarlo, te vas a exponer. Por ejemplo, si tú eres alérgico a la picadura de una abeja, yo sé que tú vas a tratar, chuleta, tú ves una abeja, tú sales huyendo. Eh, yo también salí huyendo, por cierto. Pero va a llegar el día que, chuleta, mala suerte, y te va a picar. O sea, no hay forma de evitarlo. Entonces tú vas a pasar por periodos inevitablemente de inflamación aguda, inflamación crónica, inflamación aguda, inflamación crónica, una cosa cíclica, que si tú no lo detienes, eventualmente el sitio de batalla va a ser tan violento que no le va a quedar a tu cuerpo otra solución que hacer fibrosis, que es cicatrización de los órganos y que sí, eso repara,
pero al costo de perder la función original. Bien. Relacionado con el tema anterior, constantemente nosotros estamos expuestos a agentes que nos hacen daño. Podemos resumirles como agentes tóxicos. Entonces, si yo no dejo de exponerme a eso, ese agente va a seguir provocando en mí una respuesta inflamatoria perpetua que va a causar daños. Un ejemplo de eso es el sílice o la sílica, que aquí en Panamá no hay. Eso hay países donde eso es normal, que la gente lo aspira y entonces eso genera una enfermedad, un tipo de fibrosis pulmonar. O sea, son cosas que son prolongadas. Un ejemplo que sí aplica a nuestra realidad es la aterosclerosis, que ya usted sabe que es una enfermedad inflamatoria prolongada, eterna por no decirlo, que ocurre por el depósito de lípidos en la pared de los vasos. ¿Ok? ¿Por qué ocurrió eso? Porque un agente, en este caso endógeno, como el colesterol endógeno, está causando un exceso de inflamación en el vaso. Es una inflamación que es crónica. O sea, un componente importante de la aterosclerosis es la inflamación crónica. Por ejemplo, otras causas de inflamación crónica, obviamente el cáncer. El cáncer es un estado inflamatorio basal, que primero es leve y a veces es muy severo. Por ejemplo, el paciente obeso, que es diabético tipo 2 síndrome metabólico, él tiene, gracias a ese exceso de tejido adiposo, un estado basal de inflamación crónica. O sea, eso pasa. A veces sí es leve y es sutil y no nos damos cuenta, pero eso parece que están basalmente inflamados, siempre están inflamados. Bien, desde el punto de vista morfológico, ¿qué nosotros vamos a encontrar en la inflamación crónica? Entonces, haciendo el contraste versus perdón un segundo, me están aquí escribiendo algo, a ver si hay algo importante, pero que no, ya. Dijimos que en la inflamación aguda veíamos sobre todo cambios vasculares y neutrófilos, y quizás macrófagos. Bueno, en la inflamación crónica vamos a encontrar otro espectro. Vamos a ver sobre todo células inflamatorias mononucleares, donde el principal es el macrófago. Pero también vamos a encontrar linfocitos y células plasmáticas productoras de anticuerpos. Entonces, otra característica de la inflamación crónica es la destrucción al tejido, ya sea porque tienes un agente ofensor persistente, una micobacteria que no se va por nada del mundo, o las propias células inflamatorias siguen ahí disparando. O sea, mucho daño tisular crónico. El paciente con artritis va a tener un daño tisular crónico y masivo en sus articulaciones. Y también se caracteriza esta inflamación porque tu cuerpo, bueno, tu cuerpo no, es del paciente, está en un intento constante de reparar. O sea, todo esto ocurre de una forma como un círculo vicioso, es un ciclo en el que hay macrófagos, mucho daño y a la vez un intento de reparación. Esas son cosas que tú encuentras en la inflamación crónica. Por ejemplo, acá, esto que está acá es un tejido donde tú encuentras estas bolas de leucocitos. Si hiciéramos aumento, tú verás que eso se llama un agregado linfoide. Entonces, está lleno de células mononucleares, linfocitos, macrófagos y quizás también células plasmáticas. Yo creo que esto es un pulmón, si no me equivoco, si es un pulmón. Tú conoces la histología normal del pulmón, los tabiques alveolares son delgaditos. Es que aquí están gruesos, o sea, tan gruesos porque eso pasó por ciclos interminables de inflamación, reparación, hasta que esto se fibrosó. Entonces el tabique queda grueso a expensas de un montón de infiltrado inflamatorio que en este caso va a llevar a, lamentablemente, cicatrización. O sea, si tú no quitas el estímulo que está provocando eso, la inflamación va a ser prácticamente perpetua. Entonces, esto es muy distinto al fenómeno que nosotros estudiamos en la inflamación aguda. Parecido, pero tiene sus distinciones bien establecidas. Bien. Esto que está acá, usted decía, puesto que es experto, ¿no? Esto es un frote de sangre periférica. Que aquí tienes un linfocito, acá tienes un neutrófilo feliz. Está bonito. Y aquí tienes otros dos neutrófilos. Y este que está acá, más grande, es un monocito, ¿no? Su núcleo como un poquito más irregular.
pero yo siempre lo reconozco por su tamaño. Una célula bien grande, mide por lo menos de 15 a 20 micras. El neutrófilo mide de 2 a 15. Además está decir el neutrófilo con su clásico núcleo polimorfo nuclear y la presencia de gránulos, sobre todo azurofílicos, en su citoplasma. El monocito no debe tener gránulos. Sí tiene, ¿no? Desde el punto de vista ultraestructural, pero nunca en la cantidad de el neutrófilo. Por eso que se llaman granulocitos, los neutrófilos, etcétera y compañía, mientras que los monocitos y los linfocitos son los agranulocitos. Bien. ¿Qué veremos nosotros en inflamación crónica? Mononucleares, sobre todo lo que destacan los macrófagos, linfocitos, compañía, daño al tejido y fibrosis, ¿ok? Todo eso lo van participando. Otras células que podemos encontrar en la inflamación crónica van a ser los eosinófilos y también los mastocitos. Entonces, el macrófago va a ser el protagonista de la inflamación crónica. Bien, el macrófago, como recordamos de la clase anterior, tiene varios perfiles, ¿ok? Tiene un perfil fagocítico y tiene un perfil más que todo reparador. Macrófago es una célula que a veces es subestimada porque es como más llamativo hablar del neutrófilo, que es el eosinófilo, que es el linfocito B, T, N, K, todos los tipos, pero el macrófago macrófago es como una célula galla, no suena. Y eso es equivocado. La macrófago tiene muchas funciones. Secreta citoquinas, puede fagocitar, puede reconocer antígenos y también puede activar linfocitos T. Fagocita muchas cosas. Una cosa importante que el fagocita, a diferencia del neutrófilo, son células que ya no son necesarias. Una cosa importante que hace el macrófago. Mientras que por lo general el neutrófilo solamente se dedica a la fagocitosis de bichos. La fagocitosis del macrófago quizás es menos violenta, pero es más versátil. Del punto de vista histológico, el macrófago se deriva del monocito. Es más, en la circulación, en la sangre, tú no encuentras macrófagos. Los macrófagos tú los encuentras cuando ellos salen es a los tejidos. Por eso es que también, como dice ahí, se le llama histiocitos. Histios de tejidos, citos de células, o sea, células de los tejidos. Pero mientras que el macrófago esté en la sangre, eso casi es equivocado, por cierto. No debe haber macrófago en la sangre. Es en la forma de monocito en la sangre. Y ahí es que recorre la circulación. Eso le pregunto en el examen. Es normal que los macrófagos, o es normal encontrar macrófagos en la sangre periférica. Eso es equivocado. ¿Ok? Te encuentras macrófagos es en los tejidos. Sin embargo, si encuentras monocitos en la sangre periférica. Entonces vamos a encontrar macrófagos en varios lugares. En el hígado se llaman las células de Kupffer. En el vaso, gránulo linfático, encuentras macrófagos. En los pulmones encuentras los macrófagos alveolares, o también se llaman células del polvo. Y en el sistema nervioso central forman parte de la microglía. Todo esto en conjunto forman el que conocemos como el sistema mononuclear fagocítico, que supuestamente la última vez que leí, quizás ese nombre no es tan acertado y quizás lo cambien. Antes, como en el año 1970, se le llamaba sistema retículo endotelial, pero se descubrió que los endotelios no fagocitan, por lo tanto se le cambió ese nombre. Entonces tienes aquí, ¿no? Tienes un precursor original, que es una célula madre hematopoyética, eso da origen a un progenitor mieloide, y eso da origen a un monoblasto en la médula ósea, que eventualmente libera un monocito a la circulación. Entonces ves que este monocito es el papá del macrófago y también es el papá de esta DC, es una célula dendrítica. Y también este monocito es el papá de todo esto que está aquí, de la célula de Kupffer, de la microglía y de su contraparte alveolar. Bien, como les dije, el monocito por lo general está ya sea en la médula ósea o circulando en la sangre. Cuando hay llamado de inflamación, el monocito, por un fenómeno similar al que discutíamos en la clase pasada, de rodamiento con las integrinas, con las selectinas, con la adhesión y la transmigración,
pasa desde los vasos y llega al tejido intersticial donde hay inflamación. Cuando él sale al tejido intersticial, se le va a conocer como un macrófago, o sea, una célula ya que está bien diferenciada. El fenómeno es bastante similar al que conocimos la clase pasada. Los monocitos viven poquito, más o menos un día, pero sin embargo tú puedes tener macrófagos residentes en los tejidos mucho tiempo. Ellos son residentes de larga data. Y esto se explica porque los macrófagos, a diferencia del neutrófilo, hacen otras cosas distintas a fagocitar. O sea, son más versátiles, son más, no solamente matan, también administran, también deciden. O sea, es útil tener macrófagos en nuestros tejidos. De hecho, esta capacidad del macrófago de vivir mucho tiempo es lo que lo hace la célula ideal para ser la protagonista de la inflamación crónica. O sea, su capacidad de poder vivir mucho tiempo es lo que le hace ese tipo de célula de elección. Entonces, tienes aquí un monocito, fue llamado al sitio de batalla por la quimiotaxis, pasó a través del endotelio y en el tejido, gracias, por ejemplo, a factores de crecimiento de monocitos, se transformó en un macrófago. O, por ejemplo, a la interleucina 4, se diferenció también en un macrófago. Y en este tejido, ese macrófago, dependiendo de cuál sea el estímulo, va a desempeñar distintas funciones. Puede ser fagocito, puede reparar, puede ser activador de linfocitos, puede ser una célula quiescente, muchas cosas puede hacer él. Bien, durante la inflamación crónica, el macrófago puede seguir dos caminos. El primer camino, y quizás el más clásico, es la vía de activación clásica. ¿Okay? Eso ocurre cuando el macrófago detecta que existen bacterias. O sea, las bacterias secretan sustancias que conocemos como las endotoxinas. El macrófago tiene la herramienta para detectar esas endotoxinas gracias a esos TLR. Recuerda que los TLR son los Toll-like receptors. Cuando eso sucede, el macrófago lo triggerean y él se transforma en un macrófago activado por la vía clásica. Entonces, por la vía clásica, es un macrófago especialista en hacer fagocitosis. También puede ser activado por otros linfocitos B o por interferón gamma. Como este es un macrófago especialista en fagocitar, él va a adquirir propiedades que lo ayudan a fagocitar. Por ejemplo, puede producir especies de reactivas de oxígeno y de nitrógeno y también va a tener mayor actividad de sus enzimas lisosomales. O sea, es un macrófago bastante parecido al neutrófilo que nosotros discutimos en la clase anterior. Quizás el que no es tan conocido, pero es bien útil, es el macrófago activado por la vía alternativa. Esta activación ocurre a interleucinas, por ejemplo, la IL-4 y la IL-3, que las produce el linfocito T. Este es totalmente diferente al clásico. Como dice aquí, ¿no? Este macrófago no es un microbicida activo. Todo lo contrario, este macrófago es especialista en la reparación del tejido. O sea, para ustedes lo versátil que es el tipo. Entonces, este macrófago hace esto gracias a que él secreta muchos factores de crecimiento. Entre estos, el más importante es el factor de crecimiento transformante beta. ¿Okay? Esa es una citoquina antiinflamatoria que detiene la inflamación aguda, favorece la angiogénesis. Angiogénesis es la producción de nuevos vasos a partir de los anteriores, activa fibroblastos para que secreten colágeno y también reparen más tejido. ¿Sabes lo interesante que es esto? Bien, me pasa aquí. Okay. Aquí tienes los dos. Tienes el macrófago clásico, que también le llaman el M1. Tiene aquí el monocito. Vamos a partir el monocito en bruto. El monocito es como, por ejemplo, cuando tú estás en la secundaria. O estás en la secundaria y te vas en te vas a graduar, tú tienes que elegir qué quieres hacer. O no, vámonos más atrás. Estás en tercer año y tienes que coger bachiller. Puedes coger ciencia, puedes coger letras, porquerías como comercio. Ustedes eligieron bien, eligieron ciencias. Bueno, en mi escuela era un bachiller combinado que igual hubiera cogido ciencia. La ciencia es lo máximo, es lo mejor que existe.
Entonces, esto es un monocito que se va a diferenciar en un macrófago, pero él tiene que elegir qué escuelita va a coger. Entonces, si él activa su parte de Toll Like Receptors o su interferón gamma, él se va a convertir en un macrófago de la vía clásica, o sea, un M1, y va a adquirir un perfil fagocítico, o sea, que va a ser un macrófago especialista en la fagocitosis. Y como dice acá, va a también secretar citoquinas proinflamatorias, interleucina 1, TNF, y entonces es un macrófago que aporta a la inflamación. Sin embargo, él también puede transformarse en un macrófago un poco más diplomático, ¿ok? Un macrófago no violento, un macrófago conciliador, un macrófago bien educado. O sea, para mí este de acá este es como un maleante y este de acá es como un tipo bien proper, bien letrado, que es el M2, que es el de la vía alternativa. ¿Qué ocurre gracias a la estimulación de citoquinas tipo IL-13 y la IL-4? Entonces, este macrófago es antiinflamatorio y lo que él favorece es la reparación de heridas, sobre todo gracias a este factor de crecimiento transformante beta. Usted ve que este macrófago disminuye la inflamación, o sea que tú puedes decir que es un macrófago, palabras más, palabras menos, antiinflamatorio. Bien, vamos a suponer que el macrófago estuvo indicado a fagocitar y lo logró, ¿ok? Lo logró, fagocitó a la gente y entonces, bueno, acabó la guerra, vamos a reparar. Pero al igual que su hermanito, el neutrófilo, el macrófago destruyó el agente ofensor, pero también destruyó tejido. Y como estamos hablando de inflamación crónica, la destrucción del tejido es mucho mayor a la de su contraparte aguda. O sea, un hallmark de la inflamación crónica es la gran cantidad de destrucción tisular. ¿Okay? Fuera de lo que hemos hablado, el macrófago va a tener otras funciones, sobre todo en la inflamación crónica. También va a ser una célula secretora, iba a decir secretadora, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias, TNF y L1, y también puede secretar mediadores tipo eicosanoides. Acuérdate que los eicosanoides son estos derivados del ácido araquidónico. O sea, es un perfil proinflamatorio. ¿Okay? O sea que el macrófago también puede favorecer a la inflamación, no solo fagocitando, sino también secretando mediadores proinflamatorios. El macrófago también puede activar y presentar antígenos al linfocito T. ¿Qué ocurre? Entender al sistema inmune no es tan fácil. O sea, a mí me ha costado un poco y me cuesta todavía. Yo me imagino el sistema inmune como la escuela o como, como un cuartel de policías. Por ejemplo, cuando hay un robo, no es que el comisionado va a ir a atender el robo. No, uno manda, digo yo no, tú mandas a un robo que es una cosa chiquita, tú mandas policías de menor categoría. Suena feo. Policías de menor rango. Mientras que es importante que el comisionado se quede en su cuartel tomando decisiones. O sea, él es como en el ajedrez, él es el rey, él es el que dirige. O sea, cuando tú llamas a hacer una denuncia, tú no hablas directamente con el comisionado. Tú hablas con el que te hay contestando llamadas y él es el que decide cómo propagar la señal, toma la decisión. En este sentido, el linfocito T es una célula súper, hiper, recontra, archi especializada. ¿Ok? Él tiene unos mecanismos bien complejos para poder controlar la respuesta inmune. O sea, él es bien especializado. Pero curiosamente, él no es el que reconoce a los agentes infecciosos, por ejemplo. ¿Ok? Él no tiene ese código para descifrarlos. Entonces, él necesita que otra célula le indique que algo está pasando. En este caso, el que le indica esto es el macrófago. Por ejemplo, el comisionado no se va a enterar que hubo un robo en
en la estación Terpel de Brisas del Golf si no le dicen? O sea, el tipo no sabe, él tiene que enterarlo, ¿ok? Y probablemente tampoco se entere porque el tipo está muy arriba. En el sistema inmune ocurre algo similar. Cuando ocurren cosas chiquitas, van los borrigueros, si lo quieren ver así, que son los neutrófilos, y van acompañados de los macrófagos, que son como un poquito más de rango, son como los tenientes, los sargentos. No son los rasos, los neutrófilos son los rasos, tan rasos que se mueren a las 24 o 48 horas o menos de hacer su trabajo. Nadie le importa los neutrófilos. Entonces, si el macrófago detecta que la cosa se pone mal, el macrófago dice, chuleta, tafocop, llama a más gente. Y entonces el macrófago activa el linfocito T. O sea, le presenta antígenos y el linfocito T entra a la batalla. Entonces, el linfocito T a su vez llama más macrófagos y se comienzan a llamar entre sí. O sea, en un lugar que había un policía, de la nada tienes un ejército entero. Entonces, eso se llama un sistema de respuesta contra respuesta que es útil para destruir microbios difíciles de matar, si lo quieren ver así. Por supuesto, yo solo hago simplificado porque en verdad es un poquito más complicado, pero sí, este sistema de contrarrespuesta, cool. Llamaste un ejército y ahí se formó una guerra de Vietnam, que al final acabó con los malhechores. Pero además está decir que eso genera un campo de batalla, queda todo destruido. O sea, por eso es que la destrucción tisular que causó este macrófago, o sea, el macrófago como que no sabe, el tipo el tipo se pasa, el macrófago se pasa. Por eso es que la inflamación crónica es esperado encontrar destrucción del tejido. O sea, es una cosa violenta, ¿ok? Prolongada. Entonces, eventualmente vamos a decir que durante la inflamación crónica eliminaste al agente ofensor. Ponte que es tuberculosis. Eliminaste la tuberculosis. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Bueno, puede morir. Finalmente, pues lo jubilaste. Puede que el macrófago regrese a los ganglios y se queda quieto un rato, se queda quiescente. O, si la cosa no se acaba, él sigue manteniendo la inflamación. Por eso que se llama crónica. Es para siempre, a menos que tú pares el agente ofensor. Claro, se lo pongo en verde porque si el agente ofensor es una bacteria, una tuberculosis, muerto el perro, se acaba la rabia. Matas la tuberculosis, se acabó. Pero si es una cosa autoinmune, ¿cómo tú acabas con tu propio tejido? No se puede. Entonces, en este caso, la inflamación es seculum seculorum, para siempre. Bien, fuera del macrófago, también nosotros vamos a encontrar linfocitos en la inflamación crónica. ¿Okay? Esos linfocitos son importantes para responder, para amplificar y si hace falta, para propagar, para aumentar esta inflamación crónica. En su momento vamos a ver que los linfocitos son importantes para la inmunidad adaptativa, o sea que son importantes para generar anticuerpos específicos versus ciertos patógenos específicos. El mejor ejemplo de esto es con las vacunas. Tú estás vacunado contra rubiola y yo también. O sea, si tú estás expuesto a una rubiola, probablemente ni te des cuenta porque tú tienes inmunidad contra eso. O sea, eso es parte de la inmunidad adaptativa. ¿Okay? Una cosa importante es que los linfocitos que circulan en la sangre, como este que está aquí chiquitito, casi el tamaño de un eritrocito, ellos están por lo general en una forma inactiva. Yo no sé si es ustedes o el grupo de histología, pero bueno, siempre voy a repetir los ejemplos porque no me queda de otra. Si tú vas al súper, tú no llegas al súper, parqueas el carro, tú no es que vas al carro prendido mientras haces súper, no, tú apagas el carro, porque eso consume mucha gasolina, consume mucha energía. Si tu cuerpo no está en un estado activamente inflamado, tus leucocitos están en una forma inactiva. Porque la forma activa, que es la que ves acá abajo, que es que el linfocito crece y adquiere gránulos, eso gasta mucha energía. ¿Okay? Entonces, por lo general, tus linfocitos están de una forma inactiva. Cuando tú ves linfocitos activados, es porque se va a formar, o sea, es porque va a haber una reacción violenta.
Parte de esa activación del linfocito es lo que le indica al macrófago que él tiene que hacer un granuloma, ¿ok? O sea, los linfocitos tienen como un papel, son como tácticos. Los linfocitos son como los estrategas de la lección. Tú ves que el neutrófilo va a comer, disparar, va a enloquecerse y punto. El tipo casi que ni apunta cuando dispara. Pero el linfocito sí es mucho mejor estratega. Entonces, por eso es que el linfocito es el que dirige la formación del granuloma, ¿ok? O sea, es el autor intelectual de estas reacciones inflamatorias tan potentes. Un segundito, ya regreso. Lo prendí a la cafetera. Error. Hola, Champi. Entonces, una forma fácil de resumirlo es que nosotros tenemos linfocitos T y linfocitos B. Cada uno tiene sus respectivas funciones. Yo se lo voy a mencionar aquí y obviamente aspiro a que usted complemente su clase de inmuno. Yo le voy a dar primero del linfocito T, ¿ok? Hay muchos tipos de linfocitos T. Primero vamos a hablar del linfocito T CD4. Okay. Este CD4 lo que hace es secretar citoquinas, o sea que es un linfocito proinflamatorio. Claro, el linfocito T no se mete a la pelea. O sea, el tipo está de acá afuera viendo, vigilando, y el tipo comienza a radiar. Dice, hey, llama más gente, ya está foco. O sea, él secreta citoquinas. Y las citoquinas llaman más neutrófilos, llaman más macrófagos, y ellos son los que se meten entonces a pelear. En ese sentido, estos linfocitos amplifican y quizás perpetúan esta reacción inflamatoria. Dentro de los CD4, a su vez, nosotros encontramos ciertas subdivisiones. Tenemos entonces el TH1, ¿ok? TH1, que es un productor de interferón gamma. Interferón gamma es proinflamatorio. ¿Por qué? Porque este va a activar macrófagos por la vía clásica. O sea que activa macrófagos para que fagociten. Tenemos el TH2, que es sobre todo para las alergias. O sea, llama eosinófilos y también puede activar macrófagos por la vía alternativa. O sea que también tiene una contraparte antiinflamatorio. Y tenemos este TH17, que les decía la semana pasada, clase pasada, que él tiene una función importante a la hora de la inflamación aguda. O sea que el paradigma dice que inflamación aguda nada más son neutrófilos y macrófagos, pero leyendo bibliografía un poquito más actualizada, no es que lo más top, vemos que un linfocito T sí forma parte de la inflamación aguda, que es el TH17, que el secreta interleucina 17, que eso llama neutrófilos a sitios de inflamación aguda. Entonces vemos que el TH1 y el 17 tú lo vas a ver sobre todo en infecciones bacterianas, mientras que el TH2 lo vas a ver sobre todo relacionado con eosinófilos. Cuando dice eosinófilos, tú piensas en parásitos y en alergias. ¿Cómo lo tienes acá? ¿No? Tienes acá un epitelio respiratorio clásico, cilíndrico, pseudo estratificado con cilios, y ves acá los eosinófilos. ¿Okay? Probablemente estos son un epitelio de una persona con algo atópico. Por lo general, pacientes asmáticos que están hartos de eosinófilos, ¿no? Los rojitos acá. Y también algunos mastocitos, que son prácticamente igualitos, pero que su núcleo es distinto. Bien, tienes aquí el linfocito T, ¿ok? Tienes aquí el TH1 y el TH17, que lo que ellos son es proinflamatorios. O sea, secretan mediadores, citoquinas, como el TNF y la interleucina 17, que atraen leucocitos, sobre todo neutrófilos, al sitio de inflamación. También pueden secretar interferón gamma, que él activa macrófagos por la vía clásica, o sea que son macrófagos profagocíticos. O también puedes tener aquí no está el otro, y aquí también te ilustran cómo hay un sistema de retroalimentación entre el linfocito T y el macrófago. O sea, ellos constantemente se están activando uno al otro y eso lo que hace es
propagar la inflamación crónica. Por eso es que la inflamación crónica dura mucho, porque hay una interacción constante entre linfocito y macrófago. Bien. Otra cosa que encontramos, estos son con respecto a los T, ¿no? Los T, eso tenemos como una introducción. También encontramos los linfocitos B y a las células plasmáticas en la reacción inflamatoria crónica, en este caso. El linfocito B, o mejor dicho, la célula plasmática se deriva del linfocito B. Al final del día, esta línea B, su función es la producción y síntesis de anticuerpos. O sea, por ejemplo, esto que está acá es un folículo linfoide secundario. Secundario porque en el centro tiene un centro germinal. ¿Okay? Eso es histología, ¿no? Si usted no lo sabe, le recomiendo que lo repase. Yo no voy a ser tan duro con ustedes. Lo que está ocurriendo aquí es la presentación activa de un antígeno. O sea, aquí se está tratando de transformar un linfocito B a una célula plasmática capaz de producir un anticuerpo específico frente a un antígeno específico. Esa es la función de la línea de linfocitos B. El problema es que esos anticuerpos, si son contra invasores, está cool porque nos ayudan, pero también pueden ser autoantígenos contra tus propios tejidos. Entonces, cuando hay un antígeno, tu cuerpo va a tratar de generar un anticuerpo frente a ese antígeno. Y entonces se forma esta estructura en la que te encuentras linfocitos, plasmáticas, que lo que hacen es tratar de modificar el código de síntesis de proteína de un linfocito para que él pueda sintetizar una proteína capaz de destruir un antígeno, o sea, de crear un anticuerpo. O sea, y se generan estos folículos linfoides secundarios. Este que está viendo acá es una tiroides, ¿no? Es una enfermedad que se llama la tiroiditis Hashimoto, que es una enfermedad con base autoinmune. Y está harta de estos folículos linfoides con centro germinal que lo que están tratando de hacer al final del día es generar un anticuerpo versus sus propios antígenos. Bien. También podemos ver muchos eosinófilos en ciertos tipos de inflamación crónica. Un ejemplo clásico es cuando el paciente tiene una infestación por parásitos. Si el paciente no recibe tratamiento, la inflamación que alguna vez fue aguda va a evolucionar a inflamación crónica y se va a llenar de eosinófilos. El eosinófilo llega al sitio de inflamación atraído por una citoquina que se llama la eotaxina. En el citoplasma del eosinófilo se ven esos granulitos rojitos bien bonitos, que son bien gruesos, son gránulos específicos, que lo que tienen es proteína básica mayor, que esa es buena contra los parásitos. Por eso es que en la infestación por parásitos tú encuentras eosinofilia. Cool. Mata parásitos, pero también destruye tus propios tejidos. ¿Okay? Esto que tú ves acá es un esófago de una esofagitis eosinofílica. ¿Ves cómo está harto de eosinófilos? O sea, lo puedes contar. Millón, está lleno de eosinófilos. Los mastocitos también tienen una función importante en la inflamación crónica. El mastocito es el responsable de la degranulación con histamina. O sea, el mastocito es el que porta estos mediadores inflamatorios tan potentes. O sea, gracias al mastocito es que hay aumento violento de la permeabilidad vascular y también aumento hay vasodilatación durante las reacciones sobre todo las alérgicas, ¿ok? Y también puedes ver neutrófilos en inflamaciones crónicas. El ejemplo clásico es en la osteomielitis. La osteomielitis es la inflamación del hueso. Osteo de hueso y mielitis de mielo, o sea, de la médula ósea. También se inflama, se llena de bacterias y es una inflamación que es muy difícil de curar. Entonces, eso es muy prolongado. Usted va a tener ciclos perpetuos de inflamación crónica que se reagudiza, que se ve crónica de nuevo y se reagudiza. Es una cosa cíclica y prácticamente que eterna. Es lo que tú ves aquí. Aquí hay hueso, ¿ok? Es hueso clásico trabecular. Desde el punto de vista histológico tiene láminas, así que es hueso laminar. También le llaman hueso maduro.
y tú ves que el intersticio está todo lleno de inflamación y hemorragia. O sea, eso es una osteomelitis que cursa con ciclos casi que perpetuos de inflamación aguda, inflamación crónica, que son infecciones con gérmenes que son duros de erradicar. Y como son duros de erradicar, esto al final del día progresa a algo más que todo crónico. Bueno, la suerte es que ya de esta hablamos un poquito. Denme unos minutos y seguimos, ¿no? La habituada pausa. Dos minutos. Sigamos. Ok, en la inflamación crónica granulomatosa, que es sobre todo común cuando hablamos nosotros de la tuberculosis, pero recuerda que siempre la vas a ver frente a algo que es difícil de fagocitar. ¿Okay? El mejor ejemplo es tuberculosis, pero recuerda que hay otras causas. En esta tú vas a encontrar la bola de macrófagos, o sea, que te forman el granuloma, rodeada de un collarete, así dice el libro, de linfocitos. Hay veces que hay necrosis central. Ese sitio de necrosis central es un sitio donde el macrófago se está agarrando a pelear a muerte contra la micobacteria. Entonces, esa necrosis que tú ves son cadáveres de macrófagos. ¿Por qué el granuloma se ve rosado? Porque desde el punto de vista morfológico, estos macrófagos, perdón, van a tener bastante citoplasma eosinofílico. Por eso es que se ven así rosados, ¿ok? Y otra cosa que tú puedes ver son estas células acá abajo, las gigantes multinucleadas. Entonces, esto es lo que es un granuloma, una bola de histocitos tratando de eliminar algo que es difícil de eliminar. Lo pueden intentar, pero cuando tú ves un granuloma, este es tu cuerpo, es como tu cuerpo frustrado. O sea, tu cuerpo no le queda de otra que recurrir a eso. De más está decir que esos macrófagos que están peleando ahí causan mucho daño tisular. Por eso es que tú ves en el quiz esa necrosis gaseosa. O sea, no es que el granuloma se quedó ahí, punto. Eso es como un sitio de bombardeo constante. Eso ahí está dañando muchas cosas. ¿Ok? Entonces vamos a ver que hay granulomas tipo inmune, por ejemplo, tuberculosis, y el otro el cuerpo extraño, que es un poquito más fácil de discernir. Mira, este que está aquí es un granuloma clásico, la bola aquí, y ves en el centro esta la necrosis gaseosa.
y acompañado de sus células gigantes multinucleadas. La formación del granuloma la media el linfocito T. O sea, el linfocito T es como el que activa la señal para que el macrófago vaya y encierre ese agente difícil de erradicar. Por ejemplo, ese microbio persistente. Entonces, a su vez, se forma este sistema de alimentación, retroalimentación, donde el macrófago, a su vez, activa el linfocito y se llaman más linfocitos. O sea eso va a seguir creciendo. O sea, es como en un robo, el robo se extiende y llamas más policías, esos policías que llegan llaman más policías y al final eso genera una inflamación más perpetua, más grande y que va a generar mayor daño al tejido. Por eso es que el paciente se muere de tuberculosis porque la respuesta inmune es demasiado violenta. Por eso es que es característico en este granuloma tipo inmune, o sea, del tuberculosis, la necrosis central. También se llama necrosis gaseosa. El cuerpo extraño ocurre frente a algo inerte, que es difícil de fagocitar. Por lo menos, esto que está aquí es un pelo, ¿no? Es un tallo piloso. No me acuerdo si era eso, era una astilla, pero son materias inertes, inorgánicas, que son difíciles de fagocitar. Entonces los macrófagos se le pegan alrededor tratando de fagocitarlo. Forman esta bola ahí de macrófagos tratando de fagocitar algo que realmente al final no se va a fagocitar. Del punto de vista morfológico, el granuloma tipo de cuerpo extraño jamás va a tener necrosis central. Es una cosa que es importante que usted se tenga el concepto claro. Bien, ya hablamos eso con respecto a la inflamación crónica. Ahora vamos a ver qué ocurre con el individuo que está inflamado. ¿Ok? Y eso es cierto. Puede que la inflamación sea en los pulmones, pero eso le puede generar al paciente síntomas en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un bombardeo incontrolable y masivo de citoquinas. Por eso cuando tú te da un resfriado, te da mucho malestar general, te duele el cuerpo, te da fiebre, no quieres comer, te sientes débil, eso ocurre porque tu cuerpo está reaccionando violentamente contra ese virus respiratorio que más te guste, y entonces tus células inflamatorias están secretando muchas citoquinas. Entonces, estas citoquinas son las que generan esos síntomas sistémicos, ¿ok? Clásico en la influenza, por ejemplo, neumonía más rara porque no todo el mundo le ha dado neumonía. ¿Por qué? ¿Qué citoquinas son? Sobre todo el TNF y la interleucina 1 y la 6. Esas secreciones de citoquinas generan los síntomas de malestar general, fiebre, y vamos a ver otros cambios, por ejemplo, leucocitosis y proteínas o reactantes de fase aguda. Por ejemplo, la fiebre no es que existe en un número establecido. Para tú decir que tienes fiebre, tú tuvieras que saber cuánto es tu temperatura basal. Durante la fiebre, nuestra temperatura aumenta de 1 a 4 grados. O sea que, por ejemplo, si yo salgo al sol en pleno mediodía y camino desde, jugando fútbol, pues, juego fútbol media hora y mi temperatura sube, pero eso no quiere decir que tenga fiebre. O sea, la fiebre, lo digo sobre todo por la moda de la temperatura, 38 grados no es necesariamente fiebre. O sea, tú tienes que saber por qué ocurrió, cuánto tiempo ocurrió, y no es que es un aumento aislado de la temperatura. Tiene sus criterios. Por eso es que el libro te ofrece este criterio así tan vago, así tan generalista. Porque estar caliente, se llama hipertermia, no es fiebre, ¿ok? Tiene que aumentar la temperatura de 1 a 4 grados. O sea, eso en función de cuánto sea tu temperatura basal. Por lo general es de 37,5 más o menos. ¿Okay? Más o menos así, promedio, 37,5, 37,3. Por lo general, la fiebre es violenta en las infecciones por piógenos, ¿ok? O más que piógenos, por sustancias que se llaman piógenos. Digo piógenos porque por lo general, piógenos son producidas por las bacterias. Las bacterias por lo general producen estos piógenos exógenos que lo que hacen es estimular a que los leucocitos secreten estas citoquinas proinflamatorias, que lo que hacen es secretar prostaglandinas, que lo que hacen es resetear el hipotálamo.
Entonces el hipotálamo lo que trata es de subir tu termostato para matar bacterias. O sea, activa la fiebre. Esa es la función de la fiebre. La fiebre lo que hace es aumentar la temperatura de tu cuerpo con la intención de matar esas bacterias. ¿Ok? Entonces, por eso es que si lo que produce son las prostaglandinas, un inhibidor de prostaglandinas te baja la fiebre. ¿Ok? Como los antiinflamatorios. Por ejemplo, la aspirina te disminuye la fiebre porque se inhibe la síntesis de estas prostaglandinas y eso evita que tú generes este reseteo del hipotálamo. Entonces, hay que decir este dibujito acá. Pues las bacterias, ¿no? Las bacterias generan toxinas, por ejemplo, el lipopolisacárido, que es conocido como un piógeno exógeno. ¿Ok? Esos piógenos exógenos activan a los leucocitos y entonces ellos generan estos productos de citoquinas que estimulan a la producción de prostaglandinas. Esas prostaglandinas se van a tu hipotálamo y ahí alteran la regulación de la temperatura, producen la fiebre para poder matar a esta bacteria acá arriba. Eso tú lo puedes regular tomando antiinflamatorios, ¿no? Aspirina, acetaminofén, etcétera. Durante la fase aguda, también hay proteínas que aumentan, ¿ok? Por ejemplo, los marcadores de inflamación, que es bien conocido la PCR, la proteína C reactiva. Por lo general, cuando tú le tomas a un paciente una proteína C reactiva y está aumentada, quiere decir que es un paciente que está activamente inflamado. ¿Quién secreta eso? El hígado. O sea, durante la inflamación aguda, el hepatocito genera más de estas PCR en respuesta a las citoquinas. O sea, es un mediador útil para saber que un paciente está activamente inflamado. Otro que se produce es el fibrinógeno, que el fibrinógeno hace que los eritrocitos se apilen. Por eso es que el VES o VES es un marcador de inflamación activa o aguda. Por eso se aumenta la sedimentación, o eso también es conocido como velocidad de eritrosedimentación. Eso ya lo han escuchado. Es un laboratorio que cuando está aumentado o anormalmente aumentado, te indica que el paciente está agudamente inflamado. ¿Okay? Eso se usa para saber si el antibiótico está pegando o no. Entonces, es por eso, porque el fibrinógeno pega los eritrocitos y se apilan como una moneda. Cuando están aumentados, eso indica que hay un proceso inflamatorio activo. Entonces, aquí está el hígado, ¿no? El hígado produce la PCR, CRP en inglés, y es un indicador de que hay inflamación aguda. También funciona como opsonina, pero sobre todo lo utilizamos como un marcador para saber si el paciente está inflamado. Eso quiere decir que nuestro tratamiento, si baja la PCR, funciona. Si no baja, quiere decir que el tratamiento no está funcionando. En un paciente activamente inflamado, también vemos leucocitosis. O sea que los leucocitos aumentan perdón un segundo. Aumentan de número, ¿ok? ¿Por qué? Recuerda que tus leucocitos se generan o se originan de la médula ósea. Bueno, durante la inflamación hay citoquinas, sobre todo las proinflamatorias, interleucina 1 y el TNF, que estimulan la liberación de leucocitos desde la médula ósea. Por eso es que el paciente con una inflamación activa va a tener leucocitosis. De hecho, en estas infecciones más prolongadas, el macrófago y otras células van a comenzar a producir factores estimulantes de colonia. Eso lo que hace es aumentar los precursores en médula ósea y eso a su vez va a favorecer mayor número de leucocitos en sangre. O sea que va a hacer que haya mayor tipo de leucocitosis. Entonces, al momento de evaluar un VH, un hemograma, ver neutrofilia te indica una potencial infección bacteriana. Linfocitosis o también linfopenia indica algo viral. Cuando tú ves eosinofilia, eso te indica que hay parásitos helmintos o algo alérgico, ¿no? Es una forma de guiarte por medio del hemograma de qué puede tener ese paciente. Un paciente con fiebre en estudio. Sí, es una infección, pero ¿qué la está causando? Porque no es lo mismo tratar una infección viral que una infección bacteriana o que una parasitaria. O sea, no es lo mismo. O sea, todo eso está indicado para el tratamiento del paciente y en esto es fundamental el rol del laboratorio clínico.
hay veces que la cosa se sale de control y hay infecciones que son muy difíciles de controlar. ¿Okay? Eso es lo que nos pasaba con el COVID. O sea, el COVID per se no era el malo. Lo malo era la respuesta innecesariamente violenta del individuo, que era lo que le producía daño a sus propios órganos y al final del día terminaba matándolo. O sea, en estas infecciones tan anormales se generan cantidades industriales de citoquinas proinflamatorias, sobre todo IL-1 y TNF. Se imagínate todo lo que puede pasar por culpa de eso. Paciente hace cosas de paciente críticamente enfermo, coagulación diseminada, shock, hiperglucemia resistente a tratamiento, etcétera. ¿Okay? Hablar de shock séptico, bueno, eso es lo que genera todo esto, pero bueno, no, eso es más clínico que todo, nomás estoy mencionándoselo. Pero no solamente lo ves cuando es producto de algo infeccioso, también puedes verlo en un paciente, un gran quemado, también te hace eso. Un paciente que tuvo un trauma importante, o sea, un tipo que se cayó de un quinto piso, también puedes verte una respuesta inflamatoria así desproporcionada, que es una parte de este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? También llaman SIRS. Entonces, lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, tienes aquí una bacteria muy potente que genera mucho lipopolisacárido y entonces eso activa a que las células inflamatorias produzcan muchas citoquinas, sobre todo citoquinas proinflamatorias, entre otros mediadores. Entonces, eso al final lo que va haciendo es alterar mucho los vasos, ¿ok? Esa alteración hace que el paciente se hipotense, también altera el balance entre procoagulación y anticoagulación, o sea que el paciente te haga una tipo de coagulopatía, también el paciente tiene fiebre y al final eso es lo que hace que es un paciente que va a estar críticamente enfermo. Y ya con eso termino. Dudas, preguntas, comentarios, curiosidades. No, sí, no. Ya. De mi parte no, profe. No, Listo, profe. pues. Vale, yo sé que es viernes y es tarde y nadie quiere estar en esto, así que los dejo para que... ahorita les tengo el quiz. Ahorita les tengo el quiz y bueno, nos veremos entonces el miércoles, pues. Chao, cuídense, que estén bien. Chao, profe. Gracias. Chao, 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 chao.